5, 4, 3, 2, 1. Acción. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Entonces, hoy tenemos una invitada súper especial, es Vanessa. A Vane la conocí en un círculo de mujeres de Latin Vibes. Desde ahí pues empezamos a hablar. Vane hace pues como una labor súper bonita, trabaja con cerámica y toda su cerámica habla de temas que a mí me encantan. Yo pues particularmente nunca he tenido como un acercamiento a la cerámica, pero me gusta muchísimo lo que haces. Entonces estoy muy emocionada por este nuevo episodio. Quiero que le muestres a las personas las cosas que hacen y como todos los pensamientos que hay detrás de tu trabajo. Entonces, bueno, nada, bienvenida a Ser Indefinido Podcast, a la nueva temporada. Y sobre todo pues también como quiero que le muestres a la gente lo que haces y tu historia a través de la cerámica. Entonces, si quieres empecemos como contando, pues empieza contándonos un poquito de tu recorrido pues como a través de la cerámica y lo que hiciste pues en Colombia y ya lo que estás haciendo acá en este momento. Ok, vale. Bueno, gracias por tenerme acá. Como qué bonito poder compartir esta historia y que este mensaje, no sé, de amor por uno mismo y sus sueños llegue a más mujeres o personas que están migrando, ¿verdad? Que es nuestro punto en común acá, entre nosotras dos. Bueno, contando un poco mi historia de cómo empecé a hacer cerámica. Bueno, yo diría que desde muy pequeña, como empezó toda esta inquietud por lo creativo, por crear, por hacer. Desde muy pequeña yo siempre pues me interesé en hacer esculturas, en hacer piezas, bueno, no sé, con materiales en tres dimensiones, pintar, sí, como papel maché, este programa que había cuando niños de Art Attack, como yo era la fan número 1, sí, cada mañana ahí viéndolo. Y desde ahí, pues no sé, también decir que mis padres siempre han sido muy alcahuetas en el buen sentido, es decir, que siempre me han apoyado mucho en seguir estos sueños creativos y pues a partir de ese apoyo es que yo llego a estudiar artes, ¿verdad? Entonces yo empecé a estudiar artes en la Universidad Distrital en Bogotá, que le llaman la SAP, que es la Facultad de Artes, ¿verdad? La Academia Superior de Artes de Bogotá, y donde empecé a estudiar pues todo el tema de arte. Siempre me interesó mucho la escultura, como que siempre estuvo ahí presente. Por ahí empecé a explorar también cosas de dibujo, pintura, pero siempre la escultura estuvo presente. En el momento que yo llegué a la cerámica, pues fue la primera vez que yo hacía en la universidad y ahí empecé a aprender, a hacer. Y me gustó mucho el material, ¿no? Por las enseñanzas que trae detrás. ¿Sí? ¿Qué enseñanzas se trae detrás? Entonces, por ejemplo, a mí me parece que en la cerámica uno practica mucho la paciencia. Sí, siento que en este mundo como súper acelerado o como en el espacio donde yo me crié, en mi familia, siempre había esta presión por ser productivo, hacer las cosas rápido, ¿no? Como que cualquier medio tiempo de descanso o que algo saliera mal era súper mal visto. Pero en la cerámica como que descubrí que era un proceso de aprendizaje y que si algo se rompía o se quebraba o se agrietaba estaba bien, como volver al proceso anterior, devolverse, ¿no? Como esa posibilidad de devolverse y no decir ya la dañé y ya quedó ahí, sino devolverse a arreglarlo y ver cómo puedes solucionarlo y aprender de ese error. Y qué bonito porque pues uno muchas veces lo quiere hacer rápido, ¿verdad? Es como que usted porque está lenta, haga las cosas rápido, eso no se puede, y sobre todo para las personas que son migrantes y tienen trabajos acá. Normalmente el trabajo que viene a ser un migrante no es el primer trabajo, va a ser un trabajo de oficina, no, va a ser trabajos donde te va a tocar tener mucha agilidad y que la paciencia y hacer las cosas lentas está visto como algo súper mal. Está visto como que, ay, es que este es bruta, es bruto, no sabe hacer las cosas, no le da, no es capaz. Exacto. Entonces, eso me parece súper bonito porque es como también respetar los procesos de la cerámica. Exacto. Entonces, es muy chévere como la cerámica te deja ver eso, que tienes que ir a un tiempo y no acelerarlo. Entonces, me pasaba que yo al principio era como, bueno, como es un material que tú tienes que aprender del proceso, no puedes saltar rápido, llevarlo, hacerlo un día y el otro día quemarlo. El mismo material te dice, hey, espera, deja que se seque, que pierda agua, porque si entra con mucha agua al horno va a explotar, se va a quebrar, ¿verdad? Entonces fue como este contraste de vivir haciendo todo deprisa y tener resultados inmediatos a bajar las revoluciones, ¿verdad? Sí. Entonces la cerámica como que me ha llevado a mí a sentir
yo digo como ese es mi espacio en el mundo, hacer cerámica. Ah, qué bonito. Porque sí, en mi casa siempre, o socialmente era como, bueno, haz las cosas rápido, porque no te mueves, porque no. Entonces yo sentía esta prisa dentro de mí, como tengo que cumplir con un deber ser o a un tiempo específico. Y dentro de mí yo sentía como esta angustia de por qué no puedo hacerlo tan rápido como hacerlo, pues, ¿no? Y la cerámica me da ese espacio de decir, bueno, todo tiene su tiempo y aquí tienes que ir lento y aquí tienes que esperar y está bien hacerlo. Y todo cobra sentido, porque es como que siempre me tacharon, pues, pensando, pues, como siempre me tacharon de lenta, de que no puedo hacer las cosas, y es como, ah, no, o sea, es que yo voy a otro ritmo y ese ritmo está bien para mí, porque yo fui, como tú lo dijiste, yo fui hecha para hacer cerámica, me encanta hacer cerámica, entonces como también entender que las características que uno tiene no tampoco son por coincidencia, es como por algo es también que uno lleva sus procesos de una manera diferente. Sí, porque digamos, ahorita pues yo me encuentro en un punto en que yo estoy enseñando a hacer cerámica, ¿verdad? Entonces yo he visto como diversas maneras de crear tiempos y sí, las personas que digamos tienen mucho afán de terminar, de hacerlo deprisa, pues tienen procesos muy distintos, ¿no? Que la pieza muchas veces se quiebra, se daña o no tiene como la suavidad que ellos quieren, ¿no? Por no darse ese tiempo. Entonces, igual es entender que todas esas diversidades de maneras de pensar y tiempos están bien. Súper. Y bueno, y ahora que nos contaste que ya estás en ese momento enseñando cerámica en Nueva York, que me parece pues como un caso de verdad de éxito para una persona migrante, tú que estás también tan joven y que migraste no hace tanto tiempo y ya estás como cumpliendo ese sueño. Cuéntanos un poco de tu trabajo acá en Brooklyn Clay, que es donde estamos grabando el episodio. Ok. Bueno, yo vine aquí como con el sueño de hacer cerámica. Yo no sabía cómo, yo solo dije, voy a entregar esto al universo. A ver, quiero hacer cerámica porque es el lugar donde me siento bien y además siento que es una herramienta muy poderosa para muchos medios, ¿sí? No solo por crear piezas bellas, ¿no? Y mostrarlas, sino todo lo que hay detrás de lo que es cerámica, como su historia desde, no sé, desde las comunidades originarias, ¿verdad? Y toda esa pertenencia cultural, geográfica que tiene, cosmogónica también, ¿no? Que a mí me marca mucho también en mi proceso, no sé, los relatos de las comunidades originarias y su cosmogonía de la parte donde yo vengo, que sería Colombia, Bogotá, de la comunidad muisca, ¿cierto? Y todo este despertar, digamos, de que había en las comunidades originarias, para mí ha sido muy importante. Sí, ha sido un elemento que me ha causado mucho interés en seguir investigando y en base a eso fue que yo llegué a este estudio. Yo estuve haciendo como mi tesis en la universidad al final, era acerca de ollas de barro. En la universidad yo peleaba un poco con el tema de cómo el arte podía vincular momentos cotidianos de la vida y para mí el hecho de cocinar era muy importante, ¿no? Y como preguntarme por qué dejamos de hacer ollas de barro, porque ahora solo usamos estos elementos pues industrializados, ¿no? Que compramos al por mayor, todos tenemos como repetidos. Y ¿no? que se va perdiendo mucho la tradición. Exacto. ¿Cierto? Entonces yo empecé a investigar acerca de este tema de las ollas de barro y por qué para mí era importante y por qué las mujeres eran quienes las hacían, ¿no? Cuál era la importancia alrededor de esa olla. Y empecé a encontrar muchos puntos interesantes, sobre todo en Colombia, ¿no? Entonces estuve viajando por el Tolima, en el pueblo de La Chamba, específicamente. Yo creo que muchos que han estado en Colombia o que han comido en un restaurante típico colombiano les han servido una sopita con los frijoles en una tacita negra. Nosotros le llamamos chochita. Sí. En Medellín. Sí. Exacto. Entonces estas, no sé, totumitas de barro son hechas de allá de La Chamba y yo creo que han estado en muchas partes de Colombia. Entonces, para dar un poco de contexto, ellos son La Chamba, por otro lado el pueblo tradicional de Ráquira, que en Boyacá, ¿verdad? Es como uno de los pueblos alfareros más reconocidos, pues más importantes, que también son turísticos. Entonces yo empecé a conocer con ellos cómo era el proceso creativo, cómo era el proceso de fabricación, por qué ellos dejaron de hacer muchas ollas, ¿no? Por qué se desplazó todo esto a un momento más industrializado o por qué ellos siguen haciéndolo, ¿no? Entonces ahí empecé a conocer muchas cosas alrededor de la alfarería latinoamericana, tradicional latinoamericana, esta que se pasa de generación en generación.
Y también empecé a investigar acerca en Sudamérica, otros países. Hay una colectiva feminista muy interesante que se llama Olleras, Olleras. Ollera Cerámica, en Argentina. Y ellas hacen toda esta investigación acerca de cómo en los pueblos originarios, ¿no? Como es de no sé, piezas arqueológicas, empezaban a estudiar e investigar cómo hacían ollas. Entonces, es un proyecto muy bonito y todas estas creaciones colectivas o comunidades que hoy día siguen haciendo cerámica me inspiraron mucho, pues a traer como este mensaje, estos aprendizajes de crear colectivamente. Y eso fue, digamos, que lo que te inspiró también a venir hacia acá. Exacto. Ok, sí. ok. Como Traer ese aprendiendo, mensaje. exactamente, todo esto que yo traía, todo esto que me inspiraba tanto. También buscar como, no sé, de cierta manera, eso que me hace sentir orgullosa de ser latinoamericana, como esta arcilla roja, la arcilla terracota, estas arcillas que no son necesariamente blancas, tienen tanta riqueza y eso mismo tiene relación con, no sé, nuestros colores de piel, nuestras identidades, nuestras creencias, ¿no? Cómo le damos valor a eso que es único. ¿Y por qué salen de esos colores? Esos colores son porque hay ciertos minerales en la tierra y específicamente tienen ese mineral, ¿cierto? Entonces, digamos, podemos encontrar alrededor de toda la cordillera que atraviesa gran parte de nuestro continente de América. Durante la cordillera de los Andes, pues se encuentra mucho hierro y ahí van a haber mucha variación de colores. Por eso es que tenemos tantas ollas o materas de color o piezas de color terracota. Pero eso es súper bonito porque habla de la historia de nosotros, o sea, y no solo de la historia, sino de los minerales que tenemos y cómo eso afectó la pieza. O sea, yo no tenía ni idea, y no tenía ni idea porque muchas veces, claro, la materia es color barro, rojiza, y otras veces las hacen de, por ejemplo, las que están acá, que son como blanquitas, pero no tenía ni idea. Exacto, como que yo creo que hay mucha, no sé, hay que hacer un análisis quizás desde lo racial, pienso yo, y es como se nos ha enseñado como que la cerámica o la alfarería tiene que ser esta porcelana blanca, súper bien pulida, pintada, ¿no? Pero eso también es como borrar un poco la historia de cómo lo hacían originariamente, ¿no? Y que esta arcilla terracota, estos acabados que no son perfectamente pulidos, también son bellos, ¿no? Y que eso representa una historia cultural, un hacer de esos tiempos, esas comunidades. Súper bonito. Y que esas tierra sigue estando allí, ¿no? Así como nuestros orígenes, así como nuestras comunidades originarias o comunidades indígenas que llamamos hoy día, que ya no, digamos, tristemente muchos se han desplazado o han perdido su cultura, pero ellos siguen ahí, así como esa arcilla que sigue ahí, ¿no? Esos minerales, ese hierro. Ok, y entonces, ¿cómo hiciste como ese proceso de transición? Porque entonces tú en Bogotá estudiaste artes y ahí entonces empezaste a conocer la alfarería, la cerámica, y acá empezaste ya a trabajar como en un estudio de cerámica. Sí. ¿Cómo hiciste esa transición? Porque a veces no es fácil encontrar esas oportunidades, sobre todo cuando tú llegas a un país donde no conoces a nadie y muchas personas que son migrantes se podrán identificar con eso, y es como tú tienes un título en Colombia, pero para muchas empresas acá eso pues es como... Sí, exacto, hay muchas carreras que, válido. digamos, medicina, leyes, cierto que pues aquí va a ser muy difícil homologar o poder trabajar en eso. Pero yo tengo la fortuna, digamos, de que el arte no sé, es un concepto como universal y no necesita necesariamente, no sé, unas leyes o unas maneras de hacer que solamente se hacen en Colombia, ¿no? Entonces, como esta universalidad nos permite también hacer estas prácticas en más espacios sin necesidad de pues necesitar ciertas acreditaciones, no sé, de títulos, de homologaciones aquí. Okay. ¿No? Pues digamos que yo lo primero que pensé fue, yo tengo este deseo en mi corazón de hacer cerámica, como viajar y moverme, hacer cerámica, aprender, seguir aprendiendo. Y llegué, yo empecé a vivir en New Jersey y siempre me llama mucho la atención Nueva York. Yo decía, allá hay tantas cosas. Lo primero que yo vi fue un estudio de cerámica japonesa que hay en Manhattan. Y yo decía, wow, esto es increíble, o sea, como, claro, como hay esta diversidad cultural en esta ciudad, ¿verdad? Es como qué bonito que aquí se crean como espacios entre comunidades, uno de pronto para cuidarse, o por el tema del idioma, ¿no? O para apoyarse entre ellos. Que no haya estado bonito como tú vas en la calle y ves personas de todo el mundo hablando todos los idiomas. Sí, eso es bellísimo. Y pues precisamente ver que en esa diversidad hay mucha riqueza.
Ajá. ¿verdad? Y mucho valor. Entonces de ahí yo dije, hey, si hay gente, tanta gente, porque yo quisiera aprender de esa cerámica japonesa también, porque no van a haber personas queriendo aprender de cerámica latinoamericana, ¿verdad? Y con toda esta investigación y como toda esta pasión que yo tengo de la cerámica latinoamericana. Entonces empecé a proponer a varios estudios. Yo dije un día, cualquier estudio que yo vea en internet va a empezar a mandar emails, correos electrónicos. Entonces yo empecé a crear como correos y yo, hey, mira, esto es lo que yo estaba haciendo, esto es como mi proyecto, yo estaba enseñando acerca de ollas, yo tengo esta investigación. Yo en Colombia ya había estado enseñando, entonces yo les dije, ya tengo esta experiencia previa, yo no sabía hablar inglés, nada, o sea, como muy básico. Y yo dije, yo no sé cómo hacerlo, pero voy a buscar los recursos o las personas para poder crear este sueño. Ajá. Entonces le pregunté a una amiga, después otro amigo me ayudó, como para el tema de la traducción, y ahí empezó todo. Ajá. Muchos estudios al principio no me respondían. Otros por ahí a veces me respondían, no, lo siento, ahorita no estamos interesados. Pero lo que yo hice fue buscar un estudio específicamente que tuviera esta oportunidad de abrir espacios a esa diversidad cultural. Y este es uno de esos estudios, Brooklyn Clay. Ajá. Ay, qué bonito. Entonces a ellos les envié el email y ellos me contestaron como, hey, sí, nos encantaría, tengamos una reunión. Ay, qué chévere. Sí. Y, no, y también tan chévere que te atreviste a pesar de no tener el idioma. Porque yo creo que muchos nos venimos acá en Colombia con el verbo to be. Sí. Pero entonces también como qué bonito uno atreverse si no sepa el idioma, porque muchas veces uno se puede volver como, es que como yo no sé el idioma, entonces pues, ¿para qué me voy a poner? Es como buscar la manera, o sea, buscar la manera. Y a veces puede que no sea fácil. Migrar no es un proceso fácil. Es un proceso que lleva tiempo y uno digamos que se reconstruye mucho cuando migra. Pero qué bonito que a pesar de eso tú lo hiciste y te atreviste. Y yo quiero que hablemos un poquito de tu trabajo porque a mí me da mucha curiosidad como todo el trabajo que tienes a través de las aves, como todo lo que haces de las aves, entonces cuéntanos. Bueno, para contar un poquito cómo empezó el tema de las aves, Ajá. al principio yo vine hace 5 años como a estudiar inglés, a trabajar un poco, a aprender, bueno, cómo era, no sé, estar acá, tener la experiencia, ¿verdad? Ajá. Y ahí empecé a ver diferentes realidades. O sea, yo llegué, como te conté, en un pueblito en Nueva Jersey, súper lejos, que se llama, lejos de aquí, de Ajá. Nueva York, que estamos ahorita, que se llama Dover. Y allá pues habían muchos tipos de cultura, sobre todo latinoamericana, y estas experiencias de migrar, ¿no? Y Ajá. diferentes maneras de migrar. Porque, digamos, yo había migrado como, pues para decirlo así, con el privilegio de poder tener una visa de turista, poder venir a estudiar, tener un espacio seguro donde estar, pero me enfrenté también como con conocer diferentes realidades acerca de pues, otras personas que vienen de otras maneras y que es completamente válido y respetado, ¿verdad? Y que muchas personas vienen por diversos motivos, ¿no? Entonces ahí, como al ver todas estas realidades, yo decía, todos a la final somos como metafóricamente esas aves que estamos migrando, ¿cierto? Que desde ese deseo, de ese primer deseo que decimos quiero coger ese vuelo, me quiero mover a tal lugar, es como de expandirnos, de aprender o o algunas personas salir de ciertas circunstancias de peligro o buscar mejores oportunidades para ellos y su familia, ¿verdad? O simplemente por el hecho de Sí, me solo quiero ir. quiero explorar, quiero aprender, Ajá, ¿cierto? ajá. Entonces ese primer deseo yo digo que es como esas alas que te da para volar, ¿no? Y como yo empezaba a hacer este análisis acerca de cómo migrar es un acto natural de muchas especies, ¿no? Ajá. Para mí, yo no creo que sea malo decir que somos, pues referirnos como animales, porque es lo que somos, ¿no? Como mamíferos. Ajá. Y muchos tipos de animales pues han estado migrando por milenios, ¿no? Porque es su naturaleza, como según la disposición de alimento han migrado, según la disposición de las temporadas, ¿no? Las temperaturas, los climas, Ajá. han tenido esa necesidad de migrar, ¿no? O para reproducirse en cierto lugar. Solo que hemos desnaturalizado tanto eso en nosotros mismos como humanos, poniendo tantas barreras como sociopolíticas. Ajá, y que moralmente se siente súper mal, o sea, cuando, por decir ahorita, este no es un podcast de política, pero ahorita que van a hacer las elecciones en noviembre también es como lo moralmente mal que se ve los migrantes muchas veces, pues por el tema de Estados Unidos, etcétera, que es un tema, como tú lo dices, tan natural de los seres humanos.
Exacto, sí, y digamos yo estando acá siempre, no sé, me ha dado mucha curiosidad acerca de qué tantas cosas culturalmente compartimos estando de un polo opuesto al otro, hablando geográficamente, y digamos que yo empecé a, no sé, a analizar mucho en un museo que hay acá cerca, Ajá. que pues es el museo de como nativos americanos, Oh, ok. y da un recuento como con objetos acerca de las piezas que se hacen, no sé, desde la parte más arriba del continente hasta la Patagonia, ¿no? Ajá. Y es hermoso ver como muchos símbolos, texturas, colores, tejidos se han compartido alrededor de todo el continente, y eso solo puede ser no por suerte ni Ajá. casualidad, sino porque efectivamente nos hemos movido por milenios para traer de arriba abajo, de un lado a otro, estas cosmogonías, estos símbolos, estas maneras de pensar. Ajá. Es verdad, totalmente de acuerdo. Entonces, sí, digamos, podemos ver un símbolo muy frecuente que es la chacana, que es Ajá. o llamada Cruz del Sur. Ajá. Parece como unas escaleritas, ¿sí? Como una cruz como con escaleritas alrededor, que es uno de los símbolos pues más importantes, ¿no?, para las comunidades originarias, y como este símbolo se representan diversas maneras en todo el continente. Entonces no podemos decir que no somos lo mismo o que no pertenecemos, o poner separación entre unos y otros, ¿no? Entonces para mí este tema de las aves me ha llevado a, no sé, a pensarnos más como sin esa culpa de por qué me vine acá, estoy haciendo mal, o dejé mi país, ¿no?, o dejé mi familia, no, sino esto es algo natural que hemos hecho por milenios, y vamos a reconocerlo con orgullo que estamos aquí. Vani, me encanta todo lo que acabas de hablar de migración. Me parece un mensaje súper bonito para todas las personas que estamos acá, porque muchas veces hay demasiado condicionamiento, hay mucha vergüenza incluso de tener acento, o sea, de tú hablar inglés con un acento, incluso algunas personas, y me pasó a mí mucho tiempo hasta que yo dije, ese es mi acento, lo siento, Sí. es la manera en la que yo hablo, pero yo incluso a veces tenía mucha vergüenza de hablar con acento, y es como, no, esas son mis raíces y no tengo por qué esconderlas. Sí. Antes tengo que sentirme orgullosa de eso. Pero entonces, ¿hay alguna otra razón por la que escojas las aves o es solamente como el tema de migración? Sí, pues estaba recordando, hay un momento que tuve en Colombia antes de venir. Ajá. Hicimos como una reunión con mi familia, con amigos, y un gran amigo que se llama Jorge, que pues ya es una persona mayor, como súper sabia, digo yo, Ajá. muy sabia. Jorge llegó y me dijo, Vane, ve, abre tus alas y vuela alto, ¿no? Oh. Como en este proceso de migrar, como ve y vuela alto y conoce, y desde ahí como que yo empecé a enlazar todas estas pues historias y sentimientos de que migrar es un movimiento natural Ajá. que hemos hecho como humanos, como raza humana por muchos milenios, Ajá. ¿cierto? Y pues sí, tenemos que abrir nuestras alas, y que esas alas pueden ser los sueños, esas alas pueden ser esos deseos del corazón, ¿verdad? Que nos llevan pues a lograr lo que queremos en nuestra vida. Ajá, ¿no? y entonces, pues como teniendo eso en cuenta, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera migrar o que ya haya migrado y que quiera Sí. abrir esas alas? Bueno, en base a mi experiencia, como yo lo viví, es como tener ese deseo de tu corazón claro. Uno muchas veces no tiene exactamente el camino o la ruta trazada para decir, lo voy a hacer así, voy a llegar a esta persona, después, porque igual las interacciones humanas y todo puede suceder o no puede pasar. Ajá. O pueden suceder incluso cosas mucho más inesperadas o mejores de lo que esperábamos, ¿verdad? De lo que teníamos en mente, en ese plan de ruta que a veces nos pegamos ahí fuertemente y todo, nos frustramos porque no sale exacto como queremos. Como Pero soltar el control. soltar el control, sí. Pero sin embargo tener ese deseo, ¿no? Que no tiene una ruta trazada, pero que tú sabes como quiero hacer cerámica, quiero llegar o transmitir este mensaje. ¿Cómo va a pasar? Pues hay un mundo infinito de posibilidades, solo deja que sucedan, que aparezcan, y tomar acción para ello, ¿no? Sí. Y que independiente de que, no sé, no tengas el idioma, de que tú crees que no tienes lo suficiente para estar en un lugar, es como mira en ti los valores que sí hay y toda la potencia que hay en ti para ofrecer. Ajá. Lo que yo pensaba en cuanto a mi historia, por ejemplo, era mi mensaje y este sentimiento que yo tengo por la cerámica y la manera en cómo la veo es mucho más valiosa que mi imposibilidad de no poder hablar un idioma en este momento. Oh, qué Y yo siempre bonito. les decía a los lugares donde me presentaba,
Lo siento, ahorita no hablo muy bien inglés, Ajá. estoy aprendiendo, Ajá. pero eso no es algo de lo que me tengo que avergonzar porque sé que lo voy a hacer mejor cada vez. Ajá. Entonces, es como confiar en ti y hacerle confiar al otro de que tu mensaje es más importante y que tú vas a buscar la manera Ajá. de que llegue. Y ¿cierto? también tan bonito eso como atreverse a pesar de no tener el idioma como lo dijimos antes. ¿Y cómo ha sido para ti dar clases también en un idioma que no es tu idioma nativo? Sí, bueno, al principio, como te contaba, yo lo hacía traduciendo, o sea, una persona me traducía. Ajá. Sí se sentía, o sea, yo agradezco mucho porque hubo esa traducción y fue ese camino para poder llegar a llevar este mensaje a más lugares, Ajá. pero ya cuando tú usas tu propia voz, ¿no? Es diferente y es más poderoso, Ajá. porque cuando alguien te traduce no puede transmitir la misma emotividad con la que tú la haces, Ajá. ¿verdad? Ese sentimiento que tienes para contar las cosas, como que queda un poco un teléfono roto en medio, entonces usar mi voz y como la manera en que yo pueda hablarlo, así no sea gramaticalmente perfecto, Ajá. es como mucho más valioso y para mí ha sido pues bonito, como saber cómo toda esta historia, no sé, de Sudamérica, todo esto que he aprendido, pueden navegar y llegar hasta aquí, a más personas, a más voces, ¿no? Y como este espacio es un espacio donde se reúnen tantas personas del mundo, pero que luego ese mensaje también se dispersa a muchas otras partes. Ajá. Entonces, para mí ha sido muy valioso estar en este contexto, en esta ciudad. Ujú. Siento que si la vida me trajo aquí, hay un propósito, pues que ese mensaje de amor se siga esparciendo a Ajá. muchos lados, ¿no? Y que es algo que tampoco es conocido, o sea, yo soy latinoamericana y yo no tenía ni idea qué era cerámica latinoamericana hasta que te conocí. Sí. Entonces, qué bonito que todo ese tipo de proyectos y cosas lleguen a lugares donde no han llegado. Y te quería hacer otra pregunta, como tú ya hiciste, digamos que ya estás haciendo como esa transición de estar en un trabajo que de pronto no era como tan alineado a ti, Ujú. y ya estás haciendo algo que te apasiona, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere hacer lo mismo? Porque muchas personas venimos acá y los primeros trabajos no son los más inspiradores del mundo. Exacto. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere hacer también esa transición? Sí, bueno, mantener uno bien pegadito ese sueño a uno, ¿no? Como ese deseo de por qué estás acá y como, no sé, tenerlo bien presente, Ajá. ¿sí? Porque yo sé que van a haber muchos momentos o circunstancias o trabajos que van a intentar como abarcar mucho tiempo, tu energía, Ujú. ¿verdad? Y en un momento uno se empieza a sentir cansado, como estoy en este trabajo full time, no sé, muchas veces personas que trabajan en horarios nocturnos, que llegan en el día y ya ni energía tienen para seguir haciendo sus cosas, Ajá. pero es como confiar en que es ese deseo que tú tienes y ese proyecto te va a dar en algún momento ese bienestar o esa libertad económica que tú buscas, ¿sí? Ujú. Aunque al principio no suene como yo voy a poder vivir de esto, es como tienes que ir buscando las maneras, no hacer un salto a la loca como ya me tiro acá Ajá, y ya renuncio. renuncio a todo, porque es un proceso, entender que es un proceso, pero que siempre sigas con eso al frente buscándolo. Ajá. Entonces, digamos, yo lo veía, al principio yo daba solo como algunos workshops, lo cual era muy importante, pero digamos eran, no sé, clases, 3 sesiones cada 8 días. Y ya, entonces yo esperaba hasta la otra temporada. Y es como ir Primavera. haciendo esa Sí. transición, como primero un día, luego 2 días me voy involucrando un poquito más, hasta que uno abre los ojos y ya está en otro o sea, lugar. hay un punto en que sí, yo empecé así como, bueno, cada 3 meses hacía un proyecto, después me salía otro, pero después ya me salían 2 workshops al mes. Ajá. O luego ya me ofrecieron en este estudio como, Vanessa, y si un día haces un semestre completo de clases, Ajá. ¿de qué sería? Y por fortuna, como yo tenía ese sueño tan cerca a mí, ¿no? Yo escribía mucho como... Yo soñaba en mi casa, ay, tan chévere dar un semestre, un día de clase de cerámica latinoamericana. Pura manifestación. Aunque nadie me lo hubiera preguntado. Y un día ellos me dijeron, ¿y si tú lo hicieras, cómo sería? Yo ya tenía mis apuntes listos. Yo les dije, sería esta la primera clase, la segunda esta, la tercera iríamos afuera, iríamos a arcilla nosotros mismos. Y ellos quedaron como, bueno, ya la tiene clara ya. y así se dio. Fue como, solo fue que me preguntaran y ya lo empezamos a crear. Ajá. Entonces, actualmente... pues sí, ya, digamos que yo ya he pasado de estar full time en un trabajo que no quería, a ya poder estar en medio tiempo de un trabajo que pues me ayuda a pagar mi renta y mis cosas básicas, pero la otra mitad de mi economía ya se basa en hacer cerámica, en vender o en enseñar. Ajá, Y yo qué sé que va a bonito. llegar el punto en que yo voy a estar
completamente dedicada a eso, ¿no? Y no dudarlo, no decir como, ay, será, no, yo no confío en mí, no, es como, yo sé que un día va a llegar ese momento, pero hay que seguir tomando acción, hay que seguir intentándolo, ¿cierto? A mí acá me han dicho muchas veces no, por muchas razones, pero en un momento yo dije como, ay, ya tengo tantos no encima que... Uno más que, sí, o sea, yo no me voy a poner a llorar ya por otro no. Y vienen a salir eso sí, que la vida te dice, como sí, ven, yo quiero escucharte, sí, lo que tú tienes es valioso, ¿verdad? Y buscar como dentro de nuestra experiencia, no sé, como migrantes o del lugar donde sea que hayamos venido, como hay esa riqueza que aquí no hay, ¿no? Como esas cosas que tú no ves que generalmente hay en esos espacios. Por ejemplo, en la cerámica contemporánea acá de los estudios se ve mucho como solo dos maneras de hacer cerámica. Una es en torno, que es esta maquinita que gira, ¿cierto? El torno, o wheel, que le llaman en inglés, y hacer a mano, como esculturas, construir a mano sin ninguna máquina. Solo hay esas dos maneras aquí en este país. En Colombia era como hacer cerámica y muchas técnicas y muchas maneras, no solo se refiere a dos polaridades. Entonces yo dije, hey, aquí ni se habla de ollas, no se habla de instrumentos de barro, porque sabías que uno puede hacer instrumentos, no se habla de máscaras, hay como, es tan versátil, moldes, y yo dije, todo eso que yo tengo de allá, hay mucho por ofrecer acá, y vamos a traer esa nueva propuesta. Y mi mensaje es, si en un momento tú sientes que hay cosas que no están creadas para ti, o sea, o no te dan los espacios, ¿verdad? No es porque no lo vayas a tener o no pertenezcas a ese lugar o porque no vayan a salir en tu vida. Muchas veces es porque tú tienes que crear esos espacios. Entonces, si no están y tú no te sientes ni te ubicas en ningún lugar, es como, pues ve a crearlos, porque esa es tu misión. Si tú ves que no existen, créalos, ¿no? Y eso es lo que yo hice eso fue lo que yo hice como con este curso de, ok, vamos a crear un espacio de alfarería tradicional latinoamericana, y las personas lo han recibido muy bien, ¿no? Han querido aprender. Hay personas que quieren saber de nuestra cultura, entonces tenemos que quitarnos mucho esa idea de, ay, no, y los latinos, y pobrecitos, y el tercer mundo, y nadie quiere escuchar de nosotros. Nosotros tenemos siempre que aprender del primer mundo, de la, no sé, cultura blanca. Es como, no, todos aquí están interesados en recibir y en entregar, y tenemos que estar orgullosos y entregar todo eso que nosotros somos. Listo, Ana, entonces me encantó lo que nos acabaste de contar. Y sobre todo porque muchas veces uno sí piensa eso, es como que esto no existe. Y solo lo que acabas de decir no necesita más añadidura, pero me quedo mucho con eso, de crear los espacios que nosotros queremos para nosotros mismos. Y quiero saber qué proyectos se vienen para ti ahora. Sí, bueno, agregando un poquito al anterior, es como, eso no solo tiene que ver con el campo laboral, ¿verdad? Sino en todo, ¿no? Por lo menos, digamos, si tú estás buscando una relación, o estás buscando una manera de relacionarte de nuevo con tu familia, o de buscar, no sé, una manera de conectarte espiritualmente, es como si no está de alguna manera, pues crea esas dinámicas para ti, ¿no? No tienes que quedarte específicamente con lo que ya te han enseñado culturalmente o generacionalmente, sino créalo, como lanzarse al miedo y entender que somos seres creativos y que no nos tenemos que quedar simplemente en lo que la norma nos dice o el deber ser, ¿no? Ok, me encanta. En cuanto a qué proyectos nuevos hay. ¿Qué se viene para Vanessa? ¿Qué se viene para Vanessa? Por ahora, bueno, aprender. Yo dije, este año me va a cumplir a mí un deseo que yo tengo muy grande de seguir aprendiendo. Entonces, con esta idea de aprender a hacer ollas, de sacar, digamos, no sé, de conocer mucho más de las comunidades originarias, ¿sí? Como con mucho honor y con respeto, aprender de ellas y difundir sobre todo este mensaje de cómo podemos crear colectivamente, ¿no? Y cómo eso no individualmente nos va a generar solo oportunidades a cada uno como individuo, sino comunalmente, como cuando tú haces una cosa buena se dispersa a otros. Eso es lo que yo he aprendido con la alfarería tradicional en comunidades. Entonces ahorita voy a hacer un viaje, voy a participar aprendiendo en un workshop en Nuevo México. ¿Y hace parte de Brooklyn Clay? No, eso es algo que yo misma, como la vida me entregó, lo encontré. ¡Ay, qué cool! Lo encontré, yo siempre estaba como muy obsesionada y me encantaba una arcilla muy específica que se llama, le dicen arcilla de Nuevo México, es una arcilla de color terracota, ¿sí? Como naranjita, y tiene unos visos doraditos, parecen como pedacitos como de oro, como
como, no sé. Y sí, solo está allá. visitos. Y solo es allá porque el tipo de mineral que hay en esa tierra es el mineral de mica, le dicen, o mica, ¿sí? Ajá. Y ese mineral da esos visos y es muy especial de esa zona, es especial para hacer ollas. Entonces yo estaba siempre como, "Ah, me encanta, yo quiero probar más esa arcilla, quiero conocer qué es lo que ellos hacen". Y aprendí, bueno, no, esta vez hace unas semanas llegó una información acerca de que iban a dar un workshop, Ajá. un taller de 5 días inmersivos con la comunidad haciendo cerámica con ellos y Wow. aprendiendo. La idea es que vamos a estar 5 días con la Ajá. comunidad de Nuevo México en una reserva que se llama Dulce. Y pues sí, básicamente aprendiendo, de nuevo abriéndome al aprendizaje. Pues yo quiero seguir como investigando mucho, proponiendo más talleres. Ajá. Eso es como lo que se viene un poco. Me encanta y bueno, nada, vamos a dejar ahorita pues en la descripción del podcast obviamente toda la información para que las personas te encuentren, conozcan más de tu trabajo y se conecten contigo. Y nada, gracias por estar en este episodio, me encantó tenerte acá. Muchas gracias a ti, espero que este mensaje pues llegue a los corazones que tienen que llegar. Ah, exacto, Sí. así será. Gracias. Bye. Listo. Bueno.